Bienvenido a esta segunda parte del curso Visión por computador usando MATLAB. Esta segunda parte va a estar dividida en dos fases. Primero vamos a aprender a poder aplicarle ruido a una imagen utilizando diferentes técnicas y después vamos a aprender a utilizar filtros para poder preprocesar una imagen. El ruido se define como la información no deseada que contamina la imagen. En este caso, nosotros vamos a generar distintos tipos de ruido utilizando una instrucción en MATLAB, que es la siguiente. La imagen, aquí pondríamos la variable o imagen a la cual vamos a asociarle la salida y la instrucción es imNoise. Los parámetros de entrada serían la imagen a la que nosotros queremos aplicarle este filtro, este ruido, unos parámetros, que en este caso va a ser el tipo de ruido que queremos aplicar, y por último unos parámetros auxiliares que va a necesitar en función del tipo de ruido que seleccionemos. En este caso, para poder visualizar de forma mejor lo que son distintos tipos de ruido, voy a crear un script nuevo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es cargar una imagen. La imagen yo la tengo aquí en la carpeta en la que estoy trabajando, lo cual le doy a tabulador y por ejemplo cargaré esta. Y esta será nuestra imagen. Bien, lo primero que voy a hacer es pasar la imagen que está en RGB, la voy a pasar a escala de grises. Una vez tengo ya la imagen en escala de grises, el primer tipo de ruido que vamos a ver es el ruido gaussiano. El ruido gaussiano en concreto blanco con media y varianza constante. Por tanto, va a tener un valor de media y un valor de varianza. Se haría entonces del siguiente modo. Y M ruido, yo voy a llamarlo por ejemplo IR ruido 1 para poder verlo luego todos. Y es M noise. Le pasamos la imagen. Como parámetro le ponemos que es de tipo gaussiano. La media y la varianza, por ejemplo, le pondré 0,02 y 0,03, por ejemplo. Y ya tendríamos aquí nuestra imagen con el ruido. Por ejemplo, si queremos visualizarlo, y ejecuto. Y tendríamos aquí, como veis, nuestra imagen con el ruido. Voy a hacer un pequeño zoom para que se pueda apreciar. Bien, ahora vamos a ver otro tipo. El siguiente tipo es local bar. En este caso también es ruido gaussiano blanco, pero la media es 0 y sí que tiene una varianza. Por ejemplo, ya lo el ruido 2 y es igual im noise. También la misma imagen. Y ahora lo que le ponemos es local var. En este caso, como parámetro de entrada, necesita una matriz exactamente igual del tamaño que la imagen de entrada, porque cada una de las posiciones va a tener un valor distinto. Lo que voy a hacer aquí es voy a crear una matriz varianza, que va a ser v, y voy a decirle que va a ir desde la posición 1 hasta la 4640 y de la posición 1 hasta la posición 2610, que es el tamaño que tiene la imagen que yo he cargado. Y por ejemplo voy a ponerle un valor de 0,04 para todas las posiciones igual. Y ya por último voy a hacer otro figure aquí mostrando el ruido 2 y aquí voy a cargarle la matriz que hemos creado. Vamos a ejecutar y ahora se han creado, fijaros que es bastante similar. Esta es la nueva y esta es la que hemos creado antes. Voy a cerrarlas todas. Bien. Como tercer tipo de ruido, vamos a ver uno que es ruido con distribución de Poisson. En este caso se crearía así. Siempre ruido 3 es igual. imNoise. E igual que antes, la imagen de entrada como tipo la de Poisson. Y en este caso,
como parámetro de entrada no había que introducir ninguno. Entonces sería tan simple como así. Ponemos distinta propiedad, por ejemplo el 3, y ejecutamos. Y esta es la tercera. Fijaros como este sí que es ligeramente distinto al anterior. Se puede apreciar como sí que hay como una pequeña distorsión. Tenemos los tres tipos que llevamos hasta ahora. Cierro las imágenes y vamos a ver ahora el tipo de sal y pimienta. En este caso lo que hace es que cambia los píxeles a blanco o negro. Si nosotros la ponemos imruido 4 es igual. Noise. La misma imagen de siempre. Y esta es de salt a pimienta. Y en este caso la propiedad que había que añadirle es la densidad. También va de 0 a 1. Por ejemplo, vamos a poner 0,5, que es bastante elevado. 4. No te pasó. Uy, aquí he metido una i de más. Bueno, lo vuelvo a ejecutar. Y fijaros, como he puesto una densidad muy alta, fijaros que prácticamente la imagen no se llega a apreciar. Y por último, vamos a ver el ruido de tipo multiplicativo. Volvemos a introducir la misma imagen. Esta es. Y como parámetro hay que introducirle la varianza. Y volvemos a hacer un figure. Voy a cerrar todo lo que tengo abierto. Y volvemos a ejecutar. Este sería nuestro tipo multiplicativo. Fijaros que también se llega a apreciar un poco por aquí las pequeñas distorsiones. Ahora vamos a aprender cómo aplicarle a una imagen distintos tipos de filtros. Los filtros se suelen utilizar como una etapa de preprocesado para poder mejorar la imagen o poder resaltar alguna información que nosotros necesitamos. En este caso, para la explicación, voy a partir de las imágenes que hemos hecho previamente. En concreto me voy a quedar con la que le hemos aplicado el filtro de sal y pimienta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a eliminar todas las demás y me voy a quedar con esta. Ya me llamo simplemente imruido y imruido. Y en vez de 0,5, que era mucho, le voy a poner, por ejemplo, 0,5. Para que la veamos, sería algo así. Lo que voy a hacer es primero crear los distintos tipos de filtros. Los filtros se crearían de este modo. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar H1 al primer tipo de filtro. Es con F Special. Primero se pone el tipo de filtro y después los parámetros que nosotros tenemos que indicarle a este tipo de filtro. Por ejemplo, vamos a empezar con el de la media. Y como parámetro necesita un hsize, que es un tamaño, un vector de tamaño. Por ejemplo, yo lo voy a crear de 3×3. Lo que voy a hacer es que voy a crear directamente todos los filtros y al final se los vamos a aplicar y vamos a ver el resultado. Por ejemplo, ahora voy a copiar ya la instrucción. Por ejemplo, uno de tipo disco o promediado circular. En este caso habría que indicarle el radio. Por ejemplo, voy a indicarle un radio 3. H3 especial. Por ejemplo, un filtro de tipo gaussiano. Según el tipo de filtro, se le aplica mejor o peor a los distintos tipos de ruido. En este caso, también se le indica un vector. Por ejemplo, también voy a ponerlo 3×3. Y también habría que indicarle una desviación estándar. Por ejemplo, yo voy a poner 0,02. Por ejemplo, ahora lo que sería de Laplace
sería Laplacian. Y a este habría que indicarle un alfa. Pues, por ejemplo, 0,05. H5. Si no se le indica el parámetro, lo cogería por defecto. Tiene unos parámetros ya almacenados. De tipo ahora de filtro gaussiano. Un vector también. En este caso voy a poner, por ejemplo, 3 y 3 también. Para que todos sean más o menos similares. Y un sigma que va a ser 0,02. H5. Y ahora, estos que bajo mi punto de vista son quizás los más interesantes, se suelen utilizar para detectar bordes, que es lo que veremos en la siguiente parte, en el siguiente tutorial. En concreto, este y el filtro Sobel no necesitan parámetros. También es interesante conocer que además de poder aplicar los filtros de este modo, generalmente cada filtro tiene una instrucción propia para poder aplicar directamente ese filtro sin tener que crearlo y luego aplicárselo. Porque ahora tendríamos que aplicárselo. Pues sería algo así. Sería con la instrucción y en filter. Y ahora aquí le indicamos la imagen de entrada. Bueno, en este caso es im ruido. Ya tenemos que indicarle el filtro que nosotros le vamos a aplicar. También incluso se le podrían aplicar algún distintos tipos de propiedades. Pero bueno, en este caso va a ser así. Tenemos 7. 2. 5. Y de forma similar aquí. Se podría haber hecho de forma automática, ¿no? Con un bucle for y tal. Pero bueno, algo rápido. Y 7. Bien, ya tendríamos nuestras 7 imágenes aplicadas al filtro. Y ahora lo que vamos a hacer para poder verlas o visualizarlas todas a la vez, aplicando lo que se aprendió en la parte 1, vamos a utilizar un subplot. Por ejemplo. Y como son 7, pues lo voy a poner, por ejemplo, de 2, 4, la posición 1. Sí, ahora como indicaba antes, también se podría un poco automatizar, pero 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tendríamos aquí la imagen 2, la 3, 4, 5, 6 y 7. Próximamente sí realizaré también un tutorial en el que explicaré cómo todo esto que estoy haciendo directamente aquí en figuras, utilizarlo en lo que son guide o las interfaces de usuario que utiliza MATLAB. Ejecutamos. Esta sería la imagen inicial, con ruido. Y fijaros aquí ahora todas las imágenes. Esta primera sería con el filtro de la media. Fijaros como, bueno, se ve en pequeño, pero fijaros cómo se aprecia que se ha reducido bastante el ruido. En este caso tendríamos la de un promediado circular, la de disco, que incluso puede que se ha quedado bastante mejor. Fijaros por aquí que si se han quedado esta que bueno, esta es de tipo gaussiano, que no le viene muy bien. Y ahora ya tendríamos pues estas que fijaros como realmente no sirven para este tipo de casos. De hecho, en general, estas dos últimas, esta es la de Sobel, se suelen utilizar para detectar bordes. Fijaros como incluso ha detectado ambas por aquí algunos bordes, algunas siluetas de la estrella. Y bueno, esto ha sido la segunda parte del tutorial. Bueno, si os ha servido de ayuda y os ha gustado, podéis darle a like y suscribiros. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!